Hay momentos o instantes en el que tomamos decisiones que cambian la dirección de nuestra vida. Es ese momento justo en la madrugada, manejando o en cualquiera de nuestros espacios en donde decidimos hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ya sea renunciar, emprender, cambiar de ciudad o simplemente mover el timón. De esos momentos hablaremos en este podcast, historias que nos transformaron, sanaron o nos llevaron al lugar en el que hoy nos encontramos. Soy Anabel Rivero y esto es Al Mal Paso, Dale Ideas. Creo que es algo que te va enseñando la vida poco a poco, te va diciendo qué te gusta, qué no te gusta, qué sentimientos te gusta tener y qué sentimientos quieres olvidar, y creo que eso es lo que se basa la misión, ¿no? La misión se basa en detectar lo que quieres, tener la posibilidad de hacerlo y decidir intentarlo, aunque pues a lo mejor en el papel no es como lo ideal para todas las personas, ¿no? El dedicarse, como tú lo comentas, a seguir tu pasión. Disciplina, paciencia y control mental es lo que distingue a Miguel Bañuelos, empresario en el ámbito deportivo. Miguel ha logrado hacer del Kung Fu un estilo de vida al transmitir a sus estudiantes no solo la técnica, sino también los valores y la filosofía que esta disciplina tiene. Comunicólogo de profesión, Miguel Bañuelos decidió seguir su pasión para convertirla en una fuente de empleo y ser feliz con lo que hace, además de estar comprometido al 100% con su empresa y sus estudiantes, que son más de 200. Miguel Bañuelos se enfrentó a maestros en China para demostrarles que no solo iba por la fotografía y el certificado, sino que realmente estaba interesado en aprender Kung Fu más allá de lo superficial. Ganador de la medalla de oro en los Panamericanos del 2014 y que ahora dirige su propia academia. Miguel nos enseña que lo principal para tener éxito es, sin duda, la disciplina. Pues mira, la parte de iniciar una disciplina como el Kung Fu, primero lo hice como todas las personas, de hobby. Mi hermana empezó a entrenar, la vi, la llevaron a torneos, empezó a viajar y a mí siempre me gustó viajar. Entonces, pues tomé la decisión de practicar un deporte. Lo practico desde los 12 años y pues de repente mi maestro me pide que le apoye con unas clases y me di cuenta que sí me gustaba transmitir mis conocimientos, esa experiencia de poder ayudar a otra persona a lograr lo que a lo mejor yo en ese momento estaba logrando. Entonces, en sí la decisión de tomar un cambio en mi vida, de decir, bueno, ya no voy a hacer como mi hobby o mi deporte, sino lo voy a llevar a cabo como un estilo de vida, yo creo que fue un proceso muy largo, pero el tema de por qué una academia de Kung Fu es porque en realidad creo yo que cuando tú vas a un lugar y te das cuenta de que hay muchas personas que van y lo visitan y ven una experiencia, pues a veces regresas tú de ese lugar, de esa ciudad y quieres transmitirlo con tu familia, ¿no? Oye, este lugar está muy padre. Eso es lo que me pasó a mí con la academia. Me di cuenta que sí era muy padre el transmitir conocimientos, pero que era una necesidad el tener algo así en Zacatecas. Y por eso nació la Academia Mis Cuadrillas. Tú estudiaste comunicación, pero bueno, una vez que te gradúas sí haces un poco de trabajo respecto a la comunicación, pero llega un momento que dices, no, esto no es, a esto no me voy a dedicar o esto no es lo mío. ¿Cómo fue ese proceso o cómo fue que tú te diste cuenta que eso no, pues mira, no te ibas a dedicar? Claro, mira, la historia fue de que a mí me gustaba ciencias y técnicas de la comunicación. Y en Zacatecas no estaba esta carrera, entonces yo iba a salir a estudiar a Aguascalientes y cuando llega la universidad aquí a ofertarlo, me quedo. Y pues como todo joven, mi mamá yo creo que supo jugar con mi motivación y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Si te quedas a estudiar aquí, pues lo que se va a invertir en tener una casa extra y tus viajes y todo eso, compramos un auto, ¿qué te parece? Entonces, pues la motivación estaba, la motivación estaba al 100, pero cuando iba a acabar, ya estaba yo dedicándome a dar clases. Entonces mi mamá ya un año antes de que terminara la carrera me dijo, oye, pues ahora sí dime de qué color es y de qué rayitas es para saber con cuánto me va a prevenir, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Pues sí me latió esto de la escuela, entonces mejor hay que hacer un proyecto. Entonces mi último año de la universidad, mi tesis de graduación, yo lo hice en una prestación de servicio en una academia de artes marciales. Hicimos toda la imagen, hicimos todos los procesos y la verdad es de que en ese momento me di cuenta que estaba creciendo algo que a lo mejor podía hacer.
Yo creo que todos los proyectos los sentimos así, no puede ser. La pasión siempre está, y en ese momento fue cuando me di cuenta de que mi carrera me encantaba, pero mi pasión siempre había sido el Kung Fu. Entonces ya lo tenía practicando muchísimos años. Toda tu vida Toda mi vida desde estuve niño. haciendo eso. Entonces ya me habían dado muchas experiencias, muchos logros, había visitado países. Entonces esa pasión yo creo que se conjugó con lo que me encantaba de mi carrera, ¿no? El tratar de que ese sueño se convirtiera en una realidad. Entonces me dieron las herramientas mi carrera para poder aterrizarlo, y ya cuando lo vi hecho fue cuando dije, ¿sabes qué? No está tan descabellada la idea. O sea, sé que lo hice para pasar, para que me dieran un título, pero lo hice de la mejor manera, y entonces no pierdo nada si lo intento. Y ahí fue cuando decidimos esto puede ser una forma de vida. ¿Cómo se marca si ya no va a ser comunicación o va a ser Kung Fu? Pues cuando probé las dos partes, cuando probé el trabajar realmente en mi carrera, porque pues la teoría, exacto, porque la teoría pues estaba súper padre, una carrera siempre es muy teórica, pero cuando llegas a la práctica, pues el levantarte a cierto tiempo, el tener ciertos horarios, el tener una paga fija, pues es algo que te impacta, ¿no? Ya empiezas a ver y a valorar si lo que estudiaste realmente era lo que querías, porque pues es como el primer encuentro con la realidad. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que me encantaba lo que hacía, pero no era mi pasión. Yo creo que todos tenemos aquí una misión, y creo que la mía poco a poco se fue descubriendo, y en ese momento fue cuando decidí hacerlo de lleno. Me dediqué solamente a entrenar, solamente a dar clases, y pues ya sabes, la presión de la familia, la presión social de ya acabaste una universidad, en qué vas a trabajar, qué vas a producir, y en ese momento yo lo que agradezco a mi familia es de que haya tenido confianza en ese sueño, en esa espinita que traía de, bueno, no tiene que ser como lo plantean en una escuela, o como antiguamente nos decían, ¿no? Que tienes que salir, trabajar y producir algo, ¿no? Sí. Entonces ahora yo lo que hice fue sí estudiar, sí trabajar, probarlo, porque pues hay que saber si te gusta o no, pero después dedicarme a lo que me apasionaba, que no era lo que había estudiado. Fíjate que eso que dices está bien interesante, porque sí creo que nuestros papás o generaciones antes de nuestros papás, de nuestra mamá, de nuestro papá, era como salir de la carrera, tener un trabajo, una casa, un coche, la familia, como ya una fórmula o como un esquema como muy específico. Y ahora mucha gente o muchos jóvenes ya están buscando como eso de la pasión, o algo que realmente esté contento, que pueda levantarme y que me pueda sentir feliz con lo que hago. Y a lo mejor nuestros padres era de cumplir un horario, a lo mejor no sé si estaban satisfechos o no, pero era una rutina como básica, y ahora ya se busca más como algo que realmente te motive o que realmente te haga feliz. Dices que todos tenemos una misión. ¿Cómo encontraste tu misión? Pues mira, es muy... Yo creo que las misiones se van mostrando a cuentagotas en tu vida. Yo creo que si tienes flashback de esos, te vas dando cuenta que mira, de niño me gustaba esto y después se conjugó en esto, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que a mí lo que me apasionaba era viajar. Yo, cuando salíamos de vacaciones, yo regresaba a la escuela y platicaba que había ido a Fresnillo, a Sombrerete, a Durango, y que habíamos ido a la playa. Y claro que a los otros lugares nomás habías pasado, ¿no? Pero a mí me gustaba decir que había ido a muchos lugares, exacto. Y lo que me doy cuenta era de que cuando tienes un gusto, lo vas enfocando y lo vas orillando a que pase. Creo que todas las personas, cuando nos gusta algo, queremos que suceda, ¿no? Entonces, lo que me hizo ver aquí el tema del Kung Fu fue siempre me gustó el deporte, siempre practiqué fútbol, es una disciplina, pero no es una disciplina como las artes marciales, vamos, el arte marcial se vuelve como una parte de tu día a día, son hábitos que se quedan muy arraigados, que se convierten en un estilo de vida, y cuando lo empecé a ver que mi gusto de viajar se empezaba a correlacionar con estos hábitos, pues me di cuenta que iban como muy de la mano, todos mis gustos estaban como conjugando. Aparte de eso, pues mi familia me apoyaba, me iba a ver pelear, mi hermana me acompañaba, entonces era sumar los gustos más la compañía de tus seres queridos. Entonces yo creo que era una atmósfera muy indicada, y cuando me encantó esa sensación de tener a mi familia, viajar, que aparte ya cuando enseñaba todavía aparte de eso me pagaban,
pues me di cuenta que era en realidad algo que me hacía sentir muy completo, muy pleno, me hacía ser feliz en ese momento. Y yo creo que cuando te das cuenta de que eso pasa en tu vida, lo tratas de replicar, lo tratas de invitar a la gente que conoces, a tus amigos, a tus seres queridos, les dices, oye, ¿sabes qué? Esto está genial, Está padre. inténtalo, exacto. Y creo yo que a la hora de enseñar vas pasando como por ciertos procesos, ¿no? Primero no tienes la experiencia para transmitir, después te vas capacitando, después vas teniendo la experiencia, la capacidad, a veces lo que no tienes es una persona con quien hacerlo exactamente, pero cuando todo eso va evolucionando, a Miguel Bañuelos lo que le pasó fue de que me di cuenta de que no nada más lo que sentía yo era de mí, sino era lo que quería mucha gente. Entonces, al hacer una academia, me di cuenta que empezaron a acercarse personas que tenían los mismos sueños, mismos ideales y que querían ser como tú habías sido, porque tú eras una persona de aquí, del rancho, de Zacatecas, que había logrado cosas que ellos querían para ellos mismos o para sus hijos. Entonces, proyectabas. exacto. Entonces, eso es lo que en realidad a mí me hizo ver que no era nada más lo que yo quería, sino era algo a lo que a lo mejor ya estaba destinado y yo no lo sabía. Estaba complementándome en esa manera. Entonces, es muy gratificante encontrar qué es tu misión, pero creo yo que no hay un punto en donde puedas decir, yo me di cuenta cuando me levanté en el día de mi graduación. Creo que es algo que te va enseñando la vida poco a poco, te va diciendo qué te gusta, qué no te gusta, qué sentimientos te gusta tener y qué sentimientos quieres olvidar, y creo que eso es lo que se basa la misión, ¿no? La misión se basa en detectar lo que quieres, tener la posibilidad de hacerlo y decidir intentarlo, aunque pues a lo mejor en el papel no es como lo ideal para todas las personas, ¿no? El dedicarse, como tú lo comentas, a seguir tu pasión. A final de cuentas yo creo que todos lo que queremos es ser felices. Así y es. Nuestros papás eso es lo que quieren para nosotros, ¿no? Y la felicidad va pues muy subjetiva, ¿no? Cada persona tiene una idea de ella. Hay personas que les va a gustar tomar fotografía, hay personas que les va a gustar hacer cocinar, les va a gustar ser licenciados, tener un horario fijo, estar en una empresa, pero eso es de cada persona. Yo creo que por eso todos somos seres únicos que tenemos nuestras cualidades, nuestras capacidades, y en ese momento se conforma tu misión, cuando te detectas qué es lo que quieres. Miguel, te fuiste un tiempo a China, estuviste allá preparándote, ¿es correcto? ¿O a varios países? Cuéntanos ese trayecto, ¿cómo fue? ¿Cómo te preparaste? ¿Cuáles eran las rutinas que tenías allá? ¿Qué aprendiste? Ajá, pues mira, estuve practicando artes marciales muchísimo tiempo aquí en Zacatecas y después como en todos los lugares. ¿Dónde hay mejores practicantes de artes marciales? En México, ¿no? Íbamos a competir a México, íbamos a competir al norte del país, al sur del país, y nos iba muy bien. Entonces fue cuando empezamos, bueno, después de México, que sigue, ¿no? Empezamos a ir a competir a Sudamérica, empezamos a ir a competir a Norteamérica, pero siempre en un practicante de artes marciales está como este tema de las películas, ¿no? Así como de, oye, pues los que hacen karate ves películas de Japón y ves cómo practican el karate, los que hacemos kung fu. Toda esta filosofía. Toda la parte cultural, exacto. Sí. Y entonces yo veía que lo que hacíamos de Kung Fu, yo decía, bueno, ¿y por qué yo no lo veo en las películas de China? Entonces fue cuando yo iba a acabar la universidad y dije, bueno, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto me apasiona, pero en realidad tengo la necesidad de ver dónde surgió, por qué yo no hago aquí lo que hacen en las películas, ¿no? Y me di cuenta que claro, o sea, todo lo que ha llegado de conocimiento a nuestro continente de China, pues son de personas que viajaron, que salieron de su país y que tienen su forma de enseñar. Pero pues hay 1000 formas de hacerlo, 1000 formas de aprenderlo. Entonces en ese momento decidí que si me iba a dedicar a poner una escuela de Kung Fu como era mi sueño, pues tenía que ir a donde había nacido el Kung Fu en China para saber cuál era la realidad de esto que yo iba a practicar, ¿no? Que yo quería tomar como una forma de vivir. Entonces en el 2007 me fui a China a vivir durante un año, después de ya haber conocido bastantes lugares por mi deporte. El ir a competir a Sudamérica, Norteamérica, me abría los ojos de saber que teníamos un buen trabajo en México, pero que había muchas personas alrededor del mundo que también tenían muy buen trabajo y que puedes aprender de ellos. Claro. Entonces al vivir en China, pues me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de que en México hacemos un muy buen trabajo,
pero me di cuenta que el Kung Fu no es nada más la parte deportiva, es una parte cultural. Es decir, aquí en México lo vemos como una práctica disciplinaria en donde vas a mejorar tu cuerpo, vas a mejorar tu mente, vas a tener hábitos como la disciplina, la lealtad, cosas que son muy, muy necesarias en nuestra actualidad. Pero me di cuenta que nunca lo iba a tener porque nuestro contexto cultural es totalmente diferente. Entonces, al estar un año fuera y valorar a tu familia, valorar que aquí todos tenemos un colchón, la mayoría de la gente que conoces tiene un colchón, claro, sabemos que hay mucha gente en México que no lo tiene, pero en donde crecimos no era como pedirle al niño Dios un colchón, tenías a tu familia, tenías un lugar en donde comer, en donde dormir, y ver que los mejores del mundo en tu disciplina a veces no tenían eso, me hizo como preguntarme ¿en serio te quieres dedicar a algo que no entendías? Entonces yo iba por un mes a China, fue cuando decidí quedarme a vivir más tiempo para poder entender toda la connotación cultural de lo que había. A términos generales, yo creo que el país de China, con esta cultura milenaria que tiene, pues tenemos que aprenderle muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es de que no hay hilo negro en todo lo que hacen, sino que es disciplina todos los días. Si tú te pones a pensar un poco en cualquier país que visites y ves chinos, sabes que son personas que van a ser o comerciantes o muy trabajadores. Sí. Y esa es una cultura que se lleva, por eso lo sacan de su país, por eso tienen ellos tantas personas en otros lugares, por eso son una potencia a nivel mundial. Sí. Entonces, cuando yo me di cuenta de esa disciplina que la llevaban a la par en el deporte, en la cultura, en la ciencia, en la política, pues te das cuenta que tienes muchas cosas que aprender. Yo cuando regresé a México traté de tropicalizar, porque obviamente pues no podía implementar todo lo que hacen allá, porque es muy, muy agresivo para nuestra cultura. ¿Nos podías compartir algo que tú a lo mejor batallaste ya que dijiste esto cómo le hacen? Mira, por ejemplo... O que hayas batallado para lograr. Por ejemplo, a los niños, aquí a un niño tú le enseñas a base de plática y de práctica y de observación. Tú pones el ejemplo, el niño lo hace. Allá no, allá al niño le dan una indicación y si no lo hace, a los 10 segundos le están dando varazos literales, palazos en su cuerpo. Y es una forma, o sea, yo como extranjero lo veía y te juro que era así como casi llorar, así como, ¿por qué le pegan? Y el maestro me decía, ¿tú cómo lo haces en México? Entonces yo le decía, mira, pues yo les enseño, le explico. Y me dice, sí, pero eso es mucha pérdida de tiempo para el niño y para ti. Dice, el niño no tiene otra oportunidad, o sea, está... En ese momento esa es su etapa de aprendizaje. Si tú te tardas, él va a pasar a otra etapa y no va a tener conocimientos sólidos. Dice, pero si tú le das un palazo, al día siguiente lo va a hacer bien. Entonces, yo chocaba culturalmente con eso, ¿no? Sí. Y a ese maestro nosotros lo invitamos a venir a México y una de las primeras cosas que me dijo es que yo no puedo ir a México porque yo no voy a poder pegarle a los niños. ¿Y cómo quieres que les enseñe? Claro, que eso era en el 2007, un China que apenas estaba abriendo sus puertas al mundo, pero esas situaciones, Anabel, cuando te das cuenta y las ves fríamente, no comparto eso, pero si lo ves fríamente, pues ¿cuántas veces tú le explicas a un niño en México esto no, esto no? Sí, es como aprovechar al mayor grado el tiempo, ¿no? Exacto, y las habilidades del propio niño, porque sí tenemos que ser muy conscientes de que actualmente somos una generación, estamos creando niños que desgraciadamente son muy blandos al tema de la resistencia o de la resiliencia porque ellos están frustrándose con cualquier actividad porque los papás queremos darles todo. Si el niño hace un berrinche, le compramos lo que ocupa, le damos el celular que quiere, lo traemos en donde él quiere, porque no le estamos dejando que sufra lo que nosotros sufrimos y creo que en esa parte no los estamos dejando crecer. Yo ahorita después del 2007 lo analizo y digo, bueno, no está tan descabellado lo que tú decías porque en realidad tú estás buscando también lo mejor para ese niño. Así como nosotros tratamos de capacitarnos y traer lo mejor a nuestra academia y a nuestro estado, pues él en su momento estaba tratando de darle una mejor opción a ese niño porque si ese niño en ese momento no tenía ese aprendizaje, para ellos sabían que la vida se le iba a complicar muchísimo simplemente porque son millones de chinos que quieren ese lugar. Entonces tienen una oportunidad y la tienen que aprovechar. Entonces
creo yo que todos esos temas culturales jamás los hubieras entendido si no estuvieras ahí. Es decir, si a mí me hubieran platicado le voy a dar un palazo para que aprenda, pues obviamente que ni siquiera hubiera ido, ¿no? Porque claro, a lo mejor me lo daban a mí, pero me queda claro que ese tema del contexto cultural tienes que entenderlo para poder explotarlo al máximo. Entonces, esas situaciones son las que a mí me marcaron cuando regresé a México y que tratamos de poner una academia en donde sí teníamos que encontrar las mejores versiones de su enseñanza y de sus valores. Sí, o la técnica. Y las técnicas, pero teníamos que hacerlo al estilo mexicano, o sea, teníamos que darles los procesos a la gente de lo que ocupaban, porque no estábamos preparados para un shock como ese. No, imagínate, le pegas a un niño y ya se acababa se acababa la academia, se acababa la marca y ahorita estuviéramos hablando tras barrotes, ¿no? Pero la verdad es de que esa parte es muy enriquecedora. El tema de vivir en China es respirar, es comer, es sentir la vibra de todas esas personas y que todo se resume en que lo vemos en los Juegos Olímpicos, lo vemos en cualquier área en China, son potencia. Sí. Entonces, cuando nosotros analizábamos los temas deportivos, que es a lo que me dedico, yo le decía, oye, ¿y tu metodología? Y la explicaban y es igual a la que conocemos desde hace muchos años. Pero ellos me decían, hay solo una diferencia. Dice, ustedes, si no lo hacen hoy, se despiertan y dicen que mañana lo hacen y después mañana lo hacen. Porque pues les dan la oportunidad y aquí no, aquí somos millones de personas y la persona que está en ese lugar en ese momento sabe que hay muchísimos atrás que quieren ese puesto, entonces sabe que no puede fallar, por eso tienen esa perfección en lo que hacen, por eso estas niñas de clavados de 14, 16 años que están las campeones mundiales y que son las medallas de oro en las olimpiadas, te das cuenta de que es porque no tienen una opción a fallar, porque de ellas depende la estabilidad de su familia, la estabilidad de ellos y el futuro de sus vidas. Entonces, eso yo creo que es algo de lo que también nosotros rescatamos mucho en la enseñanza al día a día, que sí hay que estar conscientes del momento, el aquí y el ahora, para poder disfrutarlo. El resultado no lo podemos garantizar, pero sí podemos garantizar el disfrutar el aquí y el ahora, que eso es lo que hacen los chinos, ¿no? El clásico mindfulness que está ahorita tan de moda, es algo que esa cultura milenaria lo tiene haciendo toda su vida, nada más que pues ahora con un técnico, o con otro nombre, exacto, ¿no? con otro nombre y con un proceso un poquito enfocado a las generaciones que tenemos ahora. Miguel, ¿recuerdas algún maestro allá en China que te haya marcado o que lo recuerdes frecuentemente porque te haya enseñado algo muy valioso y que ahora apliques? Sí, mira, el primer maestro que tuve se llamaba, como muchos allá, Liu Chang, y él es un maestro que cuando yo llegué, todos los extranjeros en ese momento a China, acababa de abrir sus puertas, iban a la escuela que es la escuela del gobierno chino para cultura, entonces lo que iban a hacer era tomarse una foto, tomar un curso de 10 días, regresar a Occidente con un diploma y decir que ellos eran maestros de Kung Fu, empezar a hacer algún negocio con su conocimiento, y era válido, ¿no? En ese momento para los de este lado. Pero para los de aquel lado era como, oye, estás viniendo a mi país a tomarte una foto y decir que haces lo que yo hago durante toda mi vida. Claro, entonces era como agresivo para ellos. Yo recuerdo que estuve entrenando un mes con estas personas y el primer maestro que tuve, lo único que nos levantaba a hacer era a meditar y a manejar nuestra energía. Entonces imagínate el shock emocional de, oye, me vine desde México, estoy invirtiendo tanto dinero, tanto tiempo, tanto esfuerzo, dejando a mi familia para que me levantes a sentarme. Entonces como que no estaba lógico. ¿Cuánto tiempo meditaban? Meditábamos alrededor de 2 horas. Ay, sí. Es muchísimo tiempo. Claro, empezaron con 10 minutos y 15 minutos y sucesivo, pero era un choque emocional muy fuerte. Después de eso nos empezó a enseñar un poco de Kung Fu. Para mí en ese entonces era demasiado, pero él mismo me decía, bueno, ok, te voy a enseñar un poco de Kung Fu. Al término del mes, en la última práctica del día, un sábado, porque entrenabas de lunes a sábado y descansabas solo el domingo, entonces la última práctica del sábado me dijo, bueno, esta es su última prueba, es el último día del mes, esta es la última sesión, si hacen esto que les voy a poner, van a empezar a entrenar Kung Fu. Entonces yo decía, bueno, si traigo mi cuerpo ahorita deshecho y dices que apenas voy a empezar, qué padre, ¿no? Vamos a probarlo. Entonces la sesión era 1 hora de sentadillas saltando. O sea, no podía dejar de hacer sentadillas saltando en avance. Se llaman canguros en Kung Fu. Entonces
yo en realidad hice 2 minutos y me empecé a reír. Le dije, ya, dígame cuántos son en serio. Y me decía, sí, son 60 minutos. Entonces, yo veía que los chinos alrededor lo hacían. ¿Todos de tu edad eran? No, eran súper chiquitos. O sea, yo entrenaba en ese momento, era yo adulto y entrenaba con los chicos de 12 a 14 años. Entonces, yo los veía que seguían entrenando y que no decían nada y que se me quedaban viendo feo. Entonces, y tú casi vomitando. Ajá, entonces intuí yo así como creo que no es broma los 60 minutos, sí. Y creo que les pusieron esta friega porque estoy yo aquí. Entonces algo me quería enseñar ese profesor en ese momento. Claro. Al término de los 60 minutos, o sea, el cuerpo estaba deshecho, sí. Pero yo no iba con los otros dos compañeros de aquí de México, que eran mis alumnos en ese momento, allá eran mis compañeros. Sí. Entonces dije, no podemos dejar de hacerlo porque si no, él va a tener lo que espera de nosotros, que nos rindamos. Él espera que vengamos desde el otro lado del charco a tomarnos una foto con él y irnos. Les dije, entonces no venimos a eso, tenemos que acabar esto. Lo acabamos y al terminar sus palabras nada más fueron, ahora sí vas a empezar a emprender Kung Fu, nos vemos el lunes. Estuvo bien intenso eso. Imagínate, acabamos y yo todo el sábado no me pude levantar de la cama, tenía temperatura, no pude ir ni a comer. Los baños en China todavía eran a ras de piso, entonces al día siguiente ni al baño querías ir porque no podías doblar las piernas. Entonces estuvo súper feo ese fin de semana. El lunes que llegué a entrenar me dice, troto, y al llegar me dice, descansa, no puedes hacer nada el día de hoy. Y yo le decía, no, sí puedo. Me decía, brinca. No podía ni brincar, o sea, el cuerpo estaba deshecho y sabía él lo que había hecho. Por eso me dijo, descansa, tienes hoy de descanso, solo puedes estirarte, no vas a poder hacer nada más. Y al segundo día fue cuando me dijo, eso que yo vi en ustedes es lo que a mí me deja ver que ustedes quieren el Kung Fu. Si una persona cuando yo pongo este ejercicio no lo logra, es porque no quiere lo que yo tengo. Entonces, así de esa manera, en aquel entonces, 2007, ellos protegían su cultura. Sí. Eran como un filtro para poder decir si te enseño o no te enseño. Y en ese momento, la verdad es de que sí empezó a enseñarnos el Kung Fu como lo prometió, pero nos dimos cuenta que en ese lugar y en ese momento era un cambio en nuestras vidas. O sea, se cambiaba lo que estábamos sintiendo. En realidad, entrenó la mente. Bueno, no sé, así lo veo. Se me hace muy padre lo que estás platicando, Miguel, porque en ese momento que les dijeron de los 60 minutos, ¿tú cómo estabas controlando tu mente para decir, a ver, sí lo voy a lograr? A lo mejor tu cuerpo te decía, ya no puedo, porque la mente te sabotea constantemente. En esos momentos, ¿qué te decías tú? Más allá del ego de decir, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y tengo que acabarlo porque estoy con chavitos de 12 años, pero más allá de o sea, podemos dejar un poquito el ego a un lado. ¿Cómo tú que estabas controlando la mente? ¿Qué te decías? Desde que iniciamos la práctica de las artes marciales, cualquier persona sabe que el desarrollo es interno y externo. O sea, esos ejercicios que nos ponen los profesores y que nos tiemblan las piernas y que no se mueva y haga esto y haga uno más, sabemos que es parte física porque ese momento sientes el músculo, pero que ellos están llegando a un tema mental, ellos están fortaleciéndote también por dentro, no nada más en el tema endurecimiento de fibras, sino en el tema mental estás siendo una mejor persona porque estás luchando por algo que quieres. Y eso, pues al final del día es lo que queremos que los papás queremos que los hijos se lleven, ¿no? El lucha por lo que quieres, entonces. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso, Dale Ideas. Yo siento que las bases que llevaba de México y toda la experiencia que tenía de competencias me ayudaron a que en ese momento tuvieras como un gran background de recuerdos y que dijeras, o sea, he pasado 1000 cosas y no me puedo tronar con esta, ¿me explico? Sí. Claro que en ese momento no faltó nada para que te tronaras, pero el respaldo informativo que tiene el cuerpo y la mente es muy poderoso. Entonces, recordar como escenas en concreto, yo lo único que recordaba era que quería que se acabara. Y lo único que tenía en la mente era como pues sí, la familia, ¿no? Dejé a mi familia y cómo voy a regresar diciéndoles que no acabé, ¿no? Entonces, era como esa parte de emocional, pero yo creo que esa parte emocional es de que todos los atletas lo tenemos, siempre tenemos como muy claro el objetivo que queremos, pero gran fuente de inspiración son todos nuestros seres queridos. Entonces eso es normal en un tema cansancio,
Pero ya en el tema de respaldo, creo que toda la base que habíamos hecho en México era muy buena. Todos los maestros que nos habían enseñado, todas las competencias por las que habíamos pasado, nos habían ayudado a mucho a crecer como personas. Entonces eso nos dio la fortaleza para en ese momento ser un extranjero que no se quedó en el preámbulo de la enseñanza. Eso fue lo que nos ayudó. Junto con tus dos compañeros también. Claro, lo sí. lograron. Sí, lo de ellos también, porque ellos iban... Imagínate, sí, yo era el maestro, entonces ellos tenían como dos maestros, dos problemas, porque no podían tener el tema de, pues aparte le voy a quedar mal al maestro chino y al maestro mexicano, entonces ellos estaban peor en ese momento, pero también lo lograron y también les fue muy bien, y la verdad es de que desde ese momento para nosotros ese viaje lo hemos venido haciendo cada 2 años, porque queremos que la gente comparta el conocer esa cultura, el conocer ese contexto, y lo hemos llamado el viaje que cambiará tu vida, porque para nosotros nos cambió nuestra vida. Entonces, cada que vamos a China es el MD Camp en China, y el eslogan es el viaje que cambiará tu vida, porque en realidad cambia la forma de ver las cosas. Cuando lo hemos hecho y hemos llevado a niños de 9 años solos, sin mamá, y que se tienen que lavar, todavía, claro, sí. Y que tienen que lavar su ropa y que tienen que comer cosas que a veces ni les gustan, sí. Porque pues la comida china es muy diferente a la nuestra. Te das cuenta de que en realidad le ayudas a una persona que en un mes tenga un punto de vista muy diferente al que teníamos aquí en la ciudad. Entonces eso para nosotros, como nos marcó después de esos 60 minutos de hacer canguros, eso es lo que nosotros queremos que la gente se lleve cuando visite este país. Miguel, una vez que regresas, es momento ya de montar bien la empresa, así lo entiendo, la Exacto. academia, ¿cierto? ¿A qué problemas te enfrentaste? ¿Cómo fue sorteando el abrirla, el que la gente viniera, cómo proyectar este estilo de vida que tú querías hacer? ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento? Pues primero, el primer tema al que nos enfrentamos es de que las academias de artes marciales en México, bueno, en Zacatecas en ese momento, eran escuelas muy pequeñas, eran escuelas que se abrían en una cochera o que se abrían en locales muy pequeños, y de esa manera entrenábamos. Entonces lo primero que nosotros queríamos era, pues imagínate, nosotros entrenábamos allá en el bosque o en áreas súper grandes, entonces queríamos un área grande, y al llegar, pues el primer problema que nos dimos cuenta era de que... limitante. Exacto, es la primera limitante, es una inversión muy grande. Ese era el tema número 1. El tema número 2 que teníamos era bueno, ¿y por qué va a abrir él su escuela? Si yo soy una persona que tiene aquí muchos más años que él, yo soy el maestro de él, yo soy el compañero de él. Entonces ya sabes, ¿no? Pues fue a China y ya regresó y ahora ya se cree que nos puede enseñar, y la verdad no era esa, la verdad era de que nosotros solamente queríamos compartir lo que hacíamos. Entonces cuando yo llego, yo trabajaba ya en una empresa de artes marciales, que al llegar yo les dije, miren, esto es lo que aprendí, aquí están los videos, están los manuales, se los regalo, úsenlos con la gente, ustedes ya tienen, pues yo trabajo con ustedes tienen muchas escuelas, tienen todo un proceso, úsenlo nada más, porque pues me quedé un año allá para aprenderlos y me gustaría que la gente los conociera. Y pues los maestros en ese momento no estaban dispuestos a que un alumno les diera conocimiento, o sea, ¿cómo me ibas a decir qué hacer, no? Entonces lo que hicieron fue darme las gracias y decirme, ¿sabes qué? Pues, aquí o haces lo que yo hago o hasta aquí la dejamos, ¿no? Ya no puedes seguir con nosotros. Y ese fue el primer shock que yo me topé, cómo yo fui buscando un sueño, y obviamente en mí estaba muy arraigado el tema de la lealtad hacia mis maestros, hacia mi escudo. Tanto que dijiste, aquí está. Tanto que aquí está todo lo que hice, y pues no, ahora ya eres solo, ¿no? Entonces en ese momento fue el cerrar filas con mi familia, con mis alumnos que eran los un poco más avanzados, y decir, bueno, ok, ahora va a empezar un proyecto en donde vamos a hacer el Kung Fu como nosotros creemos que les va a ir mejor a la gente. No sabemos si va a ser o si no, pero hay que hacerlo lo mejor que podemos. Entonces en ese momento empezó a nacer mis Squad Días como proyecto, y el siguiente obstáculo al que nos enfrentamos fue el tema de, pues la inversión económica se acaba, ¿no? O sea, empezamos con un piso, el área que nosotros tienen ahora como matriz, como el cuartel general, tiene 4 pisos de entrenamiento, pero empezamos en que estamos en el primer piso con cemento, no podíamos entrenar aquí porque habían acabado de poner la pintura, entonces olía súper mal, entonces estábamos entrenando al final de la privada, y así empezaba la gente, éramos 10, 15 personas las que en ese momento seguíamos como ese sueño,
Y poco a poco, desde el 2007 hasta el 2017, 2018, se acabó la etapa de la estructura del edificio. Fueron 10 años en donde estuvimos en constante evolución. Primero un piso, luego otro, luego el otro, luego el otro, y luego acomoda los equipamientos, ya son obsoletos, ahora cambia los nuevos. Entonces fue una evolución constante, pero fueron 10 años que en realidad, cuando vemos ahora el siguiente año cumplimos nuestro 20 aniversario, y nos damos cuenta que fueron muy rápidos. Fueron 10 años que se fueron súper rápidos. Han pasado muchísimas personas por aquí y que nos han ayudado a tener esa experiencia que el día de hoy podemos decir que valió la pena todo ese esfuerzo que se hizo previamente. Entonces fueron muchos obstáculos, pero hay algo que siempre me decía mi familia, bueno, sí está difícil, pero busca el cómo sí se va a lograr eso. Entonces ellos en ese momento creyeron en el proyecto, y creo que la suma de esfuerzos es lo que es la clave para que esto pudiera ser una realidad. La suma de que tu familia crea en lo que tú haces, que tú creas en lo que tú haces, y que a final de cuentas seas un profesional en todas las áreas. Porque cuando empezamos a hacer el proyecto, pues tuvimos que hacer estudios de mercado, tuvimos que hacer todo un tema de marketing para nuestra marca, porque es una marca registrada que inició de ceros. Entonces nos asesoramos de personas profesionales en el área, y a final de cuentas hicimos un producto que al día de hoy te puedo mencionar que apenas va a su segunda etapa, y esa etapa está por iniciar el año que entra. Miguel, justo para allá va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, como las claves para que la empresa o el negocio se consolide? ¿Qué es el esfuerzo, la constancia, la disciplina? ¿Cuáles son? Primero, para que una idea se cristalice, tienes que tener mucha seguridad. Eso es lo primero. Una vez que ya vas a emprender algo, tienes que estar 100% seguro que no hay un punto de retorno en donde, si ya llegaste a él, no puedes voltear. Déjame pongo una pausa, Miguel. ¿Llegó un momento, te pasó por la cabeza declinar en algún momento? Decir, ¿sabes qué? Mejor me consigo una chamba de 8 a 3 y punto. ¿O nunca te pasó por la mente eso? No, fíjate que nunca pasó por mi mente. Fueron temas muy complicados, pero creo yo que el apoyo de mi familia me daba esa seguridad, de no lo vas a lograr ahorita en 2 años, pero pues es lo que quieres. Tarde o temprano, si no era para ti o si no era tu vocación como tú lo veías, te vas a dar cuenta, ¿no? Yo creo que esa parte que me enseñó mi familia, o me daba esa seguridad, me hizo estar como tranquilo, como no tomar decisiones arrebatadas, porque claro que había días en donde querías aventar todo, ¿no? Ya no sentías el cuerpo, tenías deudas, no tenías los resultados adecuados, eran vacaciones, tenías que pagar servicios, claro. Entonces la verdad es de que creo que todos los empresarios hemos pasado por eso, pero yo creo que esa seguridad de la familia, de siempre estar respaldándote y decir, bueno, o sea, tranquilo, puede ser que lo logres, me daba tranquilidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante cuando vas a empezar una empresa, que tengas seguridad y que tengas el respaldo de la gente que está inmiscuida en el proyecto. Y eso habla de todas las personas que puedes impactar, ¿no? En tu entorno, tu familia, tus amigos, tus seres queridos y la gente que va a ser tu posible cliente. Entonces, eso es lo principal para mí en un proyecto, que tengas seguridad. Número 2, que tengas una buena planeación, que tu planeación sea muy ambiciosa, aunque tu negocio apenas esté iniciando. Si tú tienes un negocio que lo quieres proyectar a una escala local, y cuando estás en una escala local lo quieres crecer, está dificilísimo. Pero si tú tienes un negocio que lo quieres llevar a una escala global, puedes empezar en tu rancho, no hay ningún problema. Sabes que está trazado el camino, y mientras tengas ese camino hay que seguirlo, y con la seguridad de que iniciaste. Entonces yo creo que esas dos partes, la planeación y la seguridad, son fundamentales. La otra parte que yo creo que es muy importante para que se cristalice lo que vas a hacer como empresario, es de que tengas una capacidad de evolución muy buena. O sea, la verdad es de que la evolución en los negocios tiene que ser algo fundamental. Ya esas partes en donde se compraba una franquicia y que solo te sentabas a cobrar han pasado.
Inclusive las mismas franquicias están en constante evolución y esas personas que son resistentes al cambio batallan mucho en la actualidad. No es imposible porque hay muchas empresas que lo han logrado, pero creo yo que todas las personas que en este momento estén pasando por su cabeza el emprender algo tienen que saber que tienen que evolucionar demasiado rápido, tan rápido como salen los modelos de celulares en este momento. Si tienes esa capacidad de evolución, vas a estar del otro lado de la línea de los que siguen vivos en el tema mercadeo, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cuestiones fundamentales. Y por último, que lo que hagas sea algo que te apasione. Eso, si no tienes eso, no vas a llegar a ningún lugar. Si estás buscando hacer algo por cuestiones económicas o por cuestiones de ego, se te va a acabar muy rápido, porque te vas a dar cuenta que no es el trasfondo de todas las cosas. Cuando tú tienes algo, tiene que ser algo que te guste y que tiene que ser algo que des todo por ello. Eso es lo que creo yo que la mayoría de los empresarios entienden. ¿Cómo defines el éxito, Miguel? ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es hacer lo que te gusta y que aparte te paguen. Eso es para mí el éxito. Si se consigue eso, ya estamos del otro lado. Exacto. La verdad es de que el hacer lo que a ti te apasiona y que el tema de que lo tocamos como empresario, aparte que te paguen, ¿no? Pero el que hagas lo que te gusta y que como a ti te impactó o tocó tu vida esa disciplina, en mi caso las artes marciales, y que tú puedas hacer eso en otras personas, es invaluable. O sea, el tema económico es un tema empresarial, pero la verdad es de que el servicio es regresar un poco a la gente de lo que este estilo de vida te dio. O sea, en la actualidad de mi empresa viven más de 10 familias y todos lo hicieron porque un día una persona quiso seguir un sueño. Entonces eso el día de mañana puede ser alguno otro de mis alumnos, alguna otra persona, y creo yo que ahorita más que nunca la gente joven necesita entender que hay muchas cosas que hacer en el mundo, como estudiar, como trabajar, como ser padre de familia, pero lo principal es ser feliz. O sea, eso es lo que todos buscamos, ¿no? Es que el día de hoy, si tú eres cualquier trabajo que tengas, trates de ser el mejor, te levantes con las ganas de actualizarte y tratar de dar tu mejor servicio, tu mejor producto al cliente, ¿no? Y eso es lo que en realidad, cuando tú hablas de éxito, se puede definir en que tú hagas lo que hizo la vida contigo, ¿no? Y lo puedas transmitir a las demás personas. Eso es muy importante. Miguel, ¿cuál ha sido, nos podrías compartir alguna de tus competencias o peleas, una o dos, o la que recuerdes como más complicada, pero que hayas obtenido un muy buen resultado? En el caso, como lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, los Panamericanos. Sí. En el 2014. Sí, mira, esa fue una experiencia muy padre porque era como estar en el equipo de la selección nacional. Eso quiere decir que eres el mejor mexicano en tu categoría, en tu división, en tu peso. Y eran en Corrientes, Argentina. Entonces, para esto yo venía de una lesión. 2 meses previos a la competencia me lesioné la espalda, una hernia de disco, entonces ya no podía tener muy buenos entrenamientos, tenía que cuidarlo mucho. La última etapa la estaba haciendo inclusive en sauna. Yo tenía que entrenar bajo calor para que la lesión me dejara hacer mis movimientos. ¿Cuántos grados? ¿Como que 45 grados? No sé la verdad estaba infernal el sauna, pero yo recuerdo que para eso ya mi doctor me decía, ¿sabes qué? Necesitas ir al sauna y hacer estiramientos porque no vas a poder llegar a la pelea si no haces eso. Aparte era el viaje de aquí a Uruguay. Llegábamos a Uruguay y teníamos que pasar la frontera. Todavía no era un viaje directo, era un viaje con muchas escalas. El tema fue de que el viaje fue fatal. Llegamos a donde nos tenían que conectar a Argentina y la empresa que había contratado la Federación Mexicana de Kickboxing no tenía placas para poder pasar los transportes. Tuvimos que pasar la aduana a pie, tomar un autobús todavía de 4 horas más después de todos los vuelos que llevábamos. Y tú con la... Y yo con la hernia de disco infernal, y como por el tema dopaje no podía usar medicamentos, entonces tenía que ser todo administración de vía cutánea. Sí, exacto, tenía que ser masajes, tenía que ser nada más el tema de pomadas y todo eso.
Llegamos y el día que llegamos nosotros teníamos proyectado en el itinerario llegar en la mañana para pesarnos en la tarde y tener el tiempo de recuperación del viaje. Pues llegamos en la noche y nos dieron media hora para dar el peso para la pelea. Fue todo un show el llegar y poder dar el peso correcto, porque en el transcurso del viaje retienes líquidos, claro, por el tema normal de la estabilidad, ¿no? Entonces eso para mí fue desgastante y yo entré a competencias al día siguiente y fueron 4 peleas que en cada pelea que iba ganando me regresaba al vestidor a que uno de mis compañeros de selección me masajeara, me dijera qué horas volví a pelear y regresar yo al área de competencia. O sea, ni siquiera podía estar viendo a mis rivales, ni siquiera podía estar viendo porque no podía mantenerme de pie. A final de cuentas creo que el respaldo que tenía de años de práctica, no nada más de la preparación para ese campeonato panamericano, sino entrenar desde niño, me llevó a obtener el resultado de medalla de oro. Fue muy gratificante, pero al grado de que después de esa competencia, 3 años después, yo soy intervenido quirúrgicamente, me tienen que quitar el disco que ya estaba dañado y me dijeron, si en ese momento hubieras empezado un tratamiento adecuado, posiblemente te hubiera salvado de esta cirugía. Gracias a Dios no pasó nada, bien. Estoy súper bien, pero en ese momento el doctor me decía, es que ustedes los deportistas son necios, son aferrados, ustedes nomás pueden patear y se levantan y patean, y les digo que es parte de la formación de carácter que te da la disciplina que llevas, ¿no? Llámese Kung Fu, llámese arte marcial, es algo que te ayuda a ser perseverante, es algo que te ayuda a no rendirte jamás, y que es algo que yo creo que llevamos al día a día, lo transmitimos en nuestra vida, y eso es algo muy bueno, no bueno porque no cuidaste el tema lesión, sí, pero muy bueno para el tema de tu vida diaria, ¿no? Exacto, porque eres muy persistente en lo que buscas, y eso se busca en los entrenamientos y se hace todos los días. ¿Cómo fue el momento en el que llegaste a la pelea? O sea, en los Panamericanos, estabas en los vestidores, llega el momento de tu pelea, ¿cómo fue? Pues mira, ya estaba el ¿Ganaste? Gané medalla de oro. De oro, ¿cómo fue? Cuéntanos. Pues mira, peleé primero con un rival de Chile, y la verdad es de que el nivel de México era muy superior en ese momento al nivel chileno. Eran personas que se estaban capacitando con gente de Europa que son campeones mundiales, y que eran personas como nosotros que querían capacitarse con las mejores y que tratar de dejar algo para tu país. La pelea la gané, y al regresar al vestidor yo decía, sí, sabes que mi pierna izquierda ya no me está reaccionando mucho, ya está como un poquito aclimatada porque está calientita de la pelea, pero ojalá no pase mucho tiempo porque sé que si se enfría va a ser mucho el problema que tenga. La segunda pelea la hicimos también con una persona de Chile, me tocó en la llave 2 personas de Chile. Y esa pelea fue más dura, así la gané solamente por 2 puntos. Y el peleador era un peleador muy bueno, pero era mucho más joven que yo. En ese entonces yo tenía 20 y tantos años, 25, 26 años, y el chico era como apenas estaba subiendo a la categoría de adultos. Entonces creo que la experiencia que yo pude plasmar ahí me ayudó mucho a salir con el triunfo. Y en la última ronda me enfrentó a un argentino, un local, que era no solo local, sino era el hijo del organizador del evento. Entonces toda la gente estaba viendo la pelea porque el chico era especialista en una categoría diferente a la mía, pero era el favorito, pues era el local, era el hijo del organizador. Sabemos que en esos niveles es muy importante el ser imparciales, pero pues también sabemos que ser hijo del dueño y ser hijo del dueño y estar en tu país era muy fuerte. Creo yo que en esa pelea lo que me ayudó a salir adelante fue de que me adapté muy bien al tema de los jueces. Los jueces es como en todos los deportes de apreciación, siempre están como presionados por el público, pero llega un punto en donde como peleador experimentado tienes que saber que
tienes que ganártelos a ellos, o sea, tienes que ganarle al de enfrente, pero también tienes que ganarle al juez, o sea, y también a la audiencia. Tienes que ganarle a la audiencia, tienes que ganarle al organizador, tienes que ganarles a todos. Sí. Y a final de cuentas, con él tuve una diferencia de 3 puntos, porque empezó él a sentir la presión de su estado, ¿no? De su gimnasio. Él empezó a sentir que todos lo ovacionaban, pero yo iba arriba en el marcador, entonces empezó a perder la cabeza, empezó a cometer errores, y fue lo que yo aproveché, y en ese momento creo que fue cuando hice buen clic con los jueces, porque los jueces se dieron cuenta que pues no era el mexicano que iba a ir a achicarse a la pelea y que iba a perder, sino que era alguien que iba a defender lo que estabas buscando. O sea, viajamos desde muy lejos para buscar esa medalla, y que es un logro, yo creo que es uno de los más importantes en mi vida, pero no nada más por el tema de lo que representa el ser campeón panamericano de tu disciplina, sino todo el entorno que hubo, el cómo consigues el pase, el cómo buscas los patrocinadores, porque el gobierno te apoya con una parte, pero lo otro tienes que cubrirlo todo tú. Entonces era una medalla que habíamos luchado la familia, la escuela, los patrocinadores, el apoyo que hubo de gobierno, pero tú con tu cuerpo exactamente, y que a final de cuentas esa lesión yo creo que desembocó en eso, ¿no? Te cuidé hasta donde pude, ya ganaste, y el cuerpo solo habló. Después de eso, al año siguiente todavía en selección nacional compito en Irlanda, ya muy mermado con la lesión, llegó a medalla de bronce solamente, y pues bueno, después de eso fue dedicarnos a la salud, y hasta hace un semestre que me operaron, que desembocó en eso, y cuando lo platicamos el doctor me decía, oye, ¿crees que valió la pena? Y le decía, totalmente, la verdad es de que ahorita que estoy sano y que la operación salió bien, te puedo decir que sí, no quiero imaginarme el otro escenario, pero por algo pasan las cosas. Yo creo que en ese momento también necesitaba mostrarme a mí mismo de qué estaba hecho. O sea, a lo mejor si hubiera ido en todas mis capacidades, hubiera entrado en mí el autoestima, el saber que México tenía mucho mejor nivel en ese momento, y a lo mejor no lo hubiera logrado. A lo mejor tuve que haber luchado de esa manera, porque así tenía que haber sido en ese momento, si no esa medalla no estuviera en México. Para allá va mi siguiente pregunta, Miguel. ¿Cómo te superas a ti mismo? ¿Cómo fue superarte a ti mismo? ¿O cómo lo practicas? ¿Cómo lo haces? Las altas expectativas es algo que yo creo que a Miguel Bañuelos lo marcan mucho, de una manera positiva y de una manera negativa. Creo que todos tenemos que lidiar con esas cosas internas que manejamos, ¿no? Y el día de hoy lo que te puedo decir es de que el cómo mejorarnos a nosotros día a día es teniendo muy en cuenta y la conciencia de que no eres tú solo, es toda una serie de personas que creen en lo que haces. Todas esas personas que están aquí en formación en la Academia Mis Squad Días son un motor motivacional importantísimo para nosotros. El saber que una mamá confía a lo más preciado que tiene, que es su hijo, y te lo trae una hora para que le ayudes a su formación, para nosotros es una responsabilidad enorme. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en tratar de superarnos día a día, en el tema conocimiento, en el tema capacitación, en el tema de mejora continua, en la evolución de tu edificio, de tu infraestructura. O sea, siempre estamos buscando ofrecer lo mejor. Pero en la parte de Miguel Bañuelos, lo platico siempre con mi equipo de trabajo, las altas expectativas es algo que tiene que ser una constante, pero que tienes que ser muy cuidadoso de llevarla, porque cuando tienes unas altas expectativas siempre vas a tratar de mejorar, pero también a veces esperas demasiado de las personas. Entonces hay que saber tener una balanza en eso, porque cuando tú pides por internet un producto tienes unas expectativas, y cuando no llega, el mundo se te cae. Y así es como nos ha pasado a nosotros. Tienes tan altas expectativas que cuando llegas a una competencia esperas algo, y cuando no pasa tienes que tener la visión y la versatilidad para saber que en ese momento ese es el resultado, pero en realidad no quiere decir que el competidor fue mejor o peor que tú, solamente es algo que te tocaba en ese momento. Entonces, el cómo mejorarnos día a día, nosotros lo buscamos de esa manera, buscamos tratar de siempre estar a la vanguardia de lo que hacemos, siempre estar en constante mejora y buscar nuestra mejor versión. Esa mejor versión jamás llega, siempre estamos en constante construcción, y eso es a lo que nosotros
nos dedicamos a hacer con las personas. Las personas piensan que cuando vienen a mis squad días vienen a hacer artes marciales, y la verdad es de que ese es el medio para buscar la mejor versión de cada uno de ellos. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso Dale Ideas.